Hola chicos, ¿cómo va? Soy el licenciado Leonel Adrián Campo de la Cátedra de Biomecánica, soy instructor en el área y damos la bienvenida a este módulo del tema de piso pélvico. Lo vamos a dar junto con el profe Daniel Pastrana, que también es instructor en el área, ahora se va a presentar. Y en esta ocasión, bueno, en esta etapa de virtualidad que nos toca vivir, elegimos con el Dani hacerlo así, como una charla Zoom grabada para bajársela a ustedes el tema. Ahí el profe se va a presentar. Bueno, hola chicos, buenas, ¿cómo les va? Y sí, como dijo Leo, nos estamos habituando todos un poco a esta nueva metodología, así que, bueno, esperamos que sea lo más didáctico posible. Sabemos que no es lo mismo que una presencialidad, pero es lo que nos toca. Y siempre dimos las clases juntos con Leo desde que arrancamos, así que nos pareció pertinente hacerlo por este medio de la misma manera. Y no nos tenemos que olvidar, Leo, del Mati, que también Ah, nos sí, ayudó, que es alguien que se sumó este año, que también nos dio una mano para armar este material. Así que el bueno, material. esperamos que les sea útil. Sí. El licenciado Mati Varela, que se unió ahora a la cátedra y nos ayudó un montón para hacer el material de estudio, que ahora lo vamos a describir bien al final. Bueno, arrancamos nomás con este módulo. Vamos a arrancar un poquito con la introducción de lo que es el piso pélvico o periné. Es el conjunto de músculos y tejidos conjuntivos que tapiza la parte inferior de la pelvis, o sea, la parte final o la cavidad inferior de la pelvis. Cierra la cavidad abdominal en su parte inferior y su función principal es sostener los órganos pélvicos. Órganos pélvicos son vejiga, uretra, útero y vagina y el recto. También tiene repercusión esta función de sostén hacia los órganos y estructuras de la cavidad abdominal, obviamente, que repercute sobre estos órganos pélvicos. En la posición adecuada, porque de ello depende de su normal funcionamiento. Eso también nos va a dar un avance de lo que vamos a desarrollar al final del módulo, que es cómo el piso pélvico en una activación adecuada favorece mucho el normal funcionamiento de estos órganos. Ahora vamos a hacer un poquito de repaso anatómico, referencias anatómicas. Lo va a dar el profe Dani, que, que bueno, ya se presentó. Dale nomás, Dani. Bueno, bien chicos, para entender bien toda esta región, tenemos que conocer los principales componentes de la misma, ¿sí? Entonces, vamos a tener componentes óseos, componentes viscerales, componentes musculares, componentes ligamentarios, componentes faciales, ¿sí? Todos van a estar interrelacionados, interconectados y van a tener interdependencia entre sí. Bien, en la imagen vemos el componente visceral, ¿sí? El componente visceral, de una manera didáctica, se puede dividir en tres compartimientos, uno anterior, uno medio y uno posterior. En el anterior tenemos lo que corresponde al aparato urinario, ¿sí? En donde tenemos la uretra y la vejiga. En el compartimiento medio tenemos la vagina y el útero en el caso de las mujeres y la próstata en el caso de los hombres. Y en el aparato posterior, en lo correspondiente al aparato digestivo, ¿sí? Que tenemos el recto y la parte terminal del colon. Es una división más o menos didáctica para poder entender, ¿sí? Convergen estructuras de distintos sistemas en toda esta zona. Y vemos cómo el piso pélvico funciona justamente como sostén, ¿sí? Como base de todas estas estructuras. No nos olvidemos de la parte ósea, ¿sí?
los dos huesos coxales, el sacro, adelante unidos por la sínfisis pubiana y atrás por las articulaciones sacroilíacas, y el sacro también articulado en su parte inferior con el coxis. Estructuras importantes porque de ellas va a depender también el correcto funcionamiento de los músculos y ligamentos, ¿sí? Como saben, en todo el cuerpo, el correcto accionar de un músculo va a depender de la orientación espacial, ¿sí? Adecuada del segmento óseo también. Y que un ligamento proporcione las funciones de sostén también va a depender de esto. Así que bueno, seguimos. Bien. Seguimos ahora con la parte muscular, ¿sí? Vamos a tener dos grupos acá, uno superficial y uno profundo. El superficial se conoce como diafragma urogenital y el profundo como diafragma pélvico. El diafragma urogenital a su vez se puede subdividir en otros dos grupos, superficial y profundo. Dentro del superficial vamos a tener los esfínteres anal y uretral externos, ¿sí? Los músculos isquio cavernoso y bulbo esponjoso o bulbo cavernoso, y el transverso superficial. Todos estos músculos, antes de hablar de la convergencia, nos vamos a hablar también de la parte profunda, ¿sí? Del transverso profundo. Tanto el transverso superficial como el profundo nacen de la cara lateral interna, ¿sí? De los huesos coxales, ¿sí? Y convergen hacia medial y hacia inferior. Y junto con todos los otros músculos del diafragma urogenital, se condensan en su parte central, ¿sí? En lo que se conoce como anillo fibroso central del periné o cuerpo perineal. Podemos hacer una analogía de esta estructura con el centro frénico, ¿sí? Del diafragma torácico, en donde podemos ver entonces que sirve como punto de relevo, punto de anclaje conjuntivo, ¿sí? de todas estas estructuras. Algo importante a tener en cuenta. Si avanzamos más hacia profundidad, tenemos el diafragma pélvico, ¿sí? El diafragma pélvico está compuesto por dos músculos, y uno de ellos es el gran protagonista, podríamos decir, de todo el pecho pélvico, que es el músculo elevador del ano, ¿sí? Que tiene fibras que nacen desde la parte posterior del pubis, ¿sí? Que se desplazan por toda la cara interna del hueso coxal hasta la espina ciática. Desde allí, las fibras se dirigen desde afuera hacia adentro y desde superior a inferior, ¿sí? Va a tener diferentes haces, dependiendo desde dónde nazcan y hacia dónde se originen. Los mismos nombres de estos haces van a ver que nos dicen de dónde a dónde se dirigen. Tenemos los haces pubo-uretral o pubo-vaginal, los haces pubo-rectales, los haces pubo-coxigios y los haces iliocoxigios, derecho e izquierdo, ¿sí? Y tenemos después también el músculo coxigio, que eso lo podemos ver un poquito mejor en esta imagen. Perfecto. Bueno, ahí vemos todos los componentes del músculo elevador del ano, cómo se relacionan con los orificios, ¿sí? Con los hiatos. Y posterior al músculo elevador del ano vemos el músculo coxigio, ¿sí? Que va posteriormente a la espina ciática y se dirige hacia la parte inferior del sacro y al coxis. Para cerrar todo esto, intervienen otros músculos que, si bien no son propios del suelo pélvico, también dan gran soporte a esta zona, que son los músculos piramidales, y algunos que no están representados en estas imágenes, acá sí, el obturador interno y el cuadrado femoral. Todos estos músculos van a formar la estructura muscular de la zona. Bien. Seguimos. Acá, bueno, vemos los músculos superficiales, los esfínteres, anal externo, isquio cavernoso, bulbo cavernoso, su relación con los músculos más profundos, y otros más superficiales como el glúteo mayor, ¿sí? Vamos a ver que, como todas estas estructuras están
cercanas entre sí. Ya cuando Leo hable un poco de cómo identificar, vamos a entender por qué es por ahí tan complejo diferenciar estas zonas que son tan próximas. ¿Seguimos? Bien. Sistema facial. Han estado hablando con los otros profes de la importancia de las fascias y de su mecánica en general, ¿sí? Específicamente en esta zona vamos a tener dos fases, una superficial y una profunda. La superficial se conoce como parietal y la profunda visceral, ¿sí? El mismo nombre lo dice, con qué está en contacto. La visceral recubre toda la cara interna de las vísceras y la parietal ya va más a la pared abdominal en contacto ya con las capas profundas de la piel, ¿sí? Y con el periósteo de los componentes óseos. Esta condensación pueden tener las fascias en diferentes puntos sumados a condensación de otros tipos de tejido conjuntivo, van a generar los ligamentos de esta zona, ¿sí? Los ligamentos vamos a tener, para hacer una división un poco más esquemática y que les quede más presente, vamos a tomar dos estructuras como referencia: el cuello del útero, ¿sí? Y el cuello de la uretra. Desde el cuello del útero van a salir ligamentos hacia anterior, hacia posterior y ligamentos desde los lados, ¿sí? El ligamento que va hacia posterior, el que vemos ahí, el útero sacro, ¿sí? Que tracciona el cuello del útero hacia atrás justamente. Hacia anterior, que no se ve en esta imagen, tenemos el ligamento pubo cervical, ¿sí? Sería un homólogo al útero sacro, pero desde el pubis hacia el cuello del útero. Y después tenemos el ligamento transverso cervical, que va desde las paredes laterales coxales hacia el cuello del útero. Algo similar pasa en la uretra, donde tenemos los ligamentos pubo-uretral y en los ligamentos uretropélvicos, que también son de orientación lateral. Todo esto nos da la pauta de que estas zonas son móviles, tienen a la movilidad, por eso necesitan de este tipo de estructuras para mantener cierta estabilidad espacial, ¿sí? Y que les den sostén ante los cambios de presión que vamos a ver que se producen por el movimiento, la respiración y otras cosas que ya va a explicar el profe. Entonces, esto nos tiene que servir para eso, ¿sí? Para decir, bueno, acá hay ligamentos, ¿por qué están y para qué sirven? Otros ligamentos que no tenemos que olvidar, si bien no son propios de la zona, pero dan estabilidad a la zona, son los ligamentos sacrociáticos, sacrotuberosos y los sacroilíacos, anteriores y posteriores, ¿sí? Bien. Seguimos. Ahí. Bueno, Todo bueno, tuyo, Leo. dale. Ahí arrancamos un poquito con la parte de movimientos que repercuten en el piso pélvico. Sabemos que el piso pélvico no tiene en su contracción grandes recorridos de estructuras óseas, pero sí estructuras óseas repercuten en el piso pélvico. Una de esas es en los movimientos de nutación y contranutación. Como vemos acá, este movimiento es nutación y este movimiento es contranutación. Vemos acá que es un movimiento bastante complejo que corresponde a la sacroilíaca, pero también tiene incumbencia en las crestas ilíacas y en el ángulo inferior de la pelvis, en los isquiones. Cavidad inferior y cavidad superior de la pelvis. Vemos acá como el sacro en su eje depende las teorías que Kaplan-G
las describe en el libro. Hay un eje que corresponde al movimiento de la nutación de la sacroiliaca. En este, el sacro se va, la base sacra se va hacia adelante y abajo, y el vértice sacro, o la parte final del sacro, se va hacia atrás y hacia arriba. Este movimiento acompañado de una aproximación de sus dos crestas ilíacas. Esta es una pelvis vista de perfil, desde sagital, y esta es vista desde el plano frontal. Aquí vemos cómo se aproximan las dos crestas ilíacas o se cierra esta cavidad superior de la pelvis. Y vemos por consecuencia la apertura de la cavidad inferior. Los dos isquiones se separan, ampliando este ángulo. Y la cavidad inferior, perdón. Por contraparte, vamos a hablar de la contranutación o la vuelta de la nutación, que es un movimiento contrario. El sacro hace un movimiento hacia posterior y hacia arriba. El vértice sacro va hacia adelante y abajo. Las crestas ilíacas se separan, ampliando este volumen, y los dos isquiones se aproximan, cerrando este volumen de acá. Acuérdense que el sacro acá se vino para adelante, entonces esto se va a cerrar, igual que acá. El sacro se fue para atrás, o sea, no solo amplía hacia lateral, sino hacia anterior-posterior, en la cavidad inferior. Eso a tener en cuenta, porque después en el taller lo vamos a analizar con movimientos específicos en esa zona, más claramente en el parto. Bueno, una de las funciones del piso pélvico son función de continencia, controla los esfínteres para una correcta micción y defecación. Como dijo el Dani, hay esfínteres en el piso pélvico donde tiene una función de continencia para controlar tanto la micción como la defecación. Esos esfínteres, algunos son, bueno, musculatura voluntaria, estriada, y otros son musculatura lisa. Que eso lo vamos a analizar bien en la parte del taller, cuando lo escribamos bien, la parte de continencia que corresponde a micción y defecación. Función reproductiva. Esto significa que el periné es el último obstáculo que debe salvar la cabeza del bebé. Ayuda a que su cabeza rote, la del bebé, y produce una contracción refleja en el útero. Reflejo expulsivo se llama, que provoca a la embarazada un deseo de empujar. Función de sostén. Sostiene la vejiga, el útero, la vagina y el recto. Obviamente, y todos los órganos de la cavidad abdominal que corresponden arriba de esto. Y a esto nos lleva a describir un poco de la conciencia que se tiene sobre el piso pélvico. Entonces, con el Dani quisimos hacer esta gran pregunta de ¿dónde está el piso pélvico? Porque no todo el mundo tiene la misma capacidad para localizarlo y sentir de la misma manera aislada los músculos del suelo pélvico, perdón. Esto es verdad. Muchas veces conociendo la anatomía, la función, o sabiendo dónde está corporalmente, uno no tiene la conciencia para activarlo específicamente y de forma analítica esta área. No está en un lugar evidente del cuerpo. Esto es verdad porque conociendo teóricamente dónde está, muchas veces no sabemos indicarlo, palpar, demostrar su activación.
etc. No hay señales externas que te muestren cuándo los estamos ejercitando o en qué estado de fuerza está. No hay, como ya dije, no hay recorrido de grandes estructuras cuando activamos el piso pélvico, entonces no podemos verlo a simple vista, sí palpando, pero tenemos que palpar específicamente la zona. O no sabemos en cuánta cantidad de activación o de fuerza está haciendo el piso pélvico. Entonces, unos tips para que evidencien mejor la zona es evitar todo tipo de compensaciones. Por ejemplo, movimiento o contracción de los glúteos. Es muy fácil confundirlo con la activación del glúteo mayor. Por ejemplo, en sedestación, uno aprieta los glúteos y piensa que está activando el piso pélvico. Eso es uno de los errores. No es así, no se activa el piso pélvico y no está eh, en contracción la zona. Movimientos del tórax, también con otro tipo de compensación, como por ejemplo los abdominales o los músculos espinales. Podemos pensar que haciendo eh, aumentando la presión eh, abdominal, contrayendo el transverso del abdomen o el recto y hay un desplazamiento en el tronco. Puse tórax, pero es tronco en realidad, tórax superior y tórax inferior. El tórax se mueve por consecuencia de los abdominales. Bueno, cuando vemos un desplazamiento de esta zona, es una compensación que no hay activación del piso pélvico. El piso pélvico no hay movimiento, no hay recorrido de estructuras. Acción del abdomen. Como ya dije, por ahí hacemos una contracción isométrica de los músculos abdominales, tanto transverso, oblicuos o el recto, y aumentando la presión intraabdominal y pensamos que estamos haciendo activación del piso. No es así. Movimientos de la pelvis. Como ya dije, en la activación de el músculo de la zona del perine no hay recorrido articular, entonces no tiene que haber movimientos de la pelvis. Por ejemplo, puede ser que nos estemos confundiendo con la contracción del glúteo mayor o glúteo medio o algunos abductores, como dijo el Dani, que forman el piso pélvico, que son el músculo piramidal, el obturador interno, etc. Sobre activación del diafragma, esto es, se habla, como dije anteriormente, en la contracción de los abdominales, como un aumento de presión de intraabdominal, pero en este caso no de los abdominales, sino de el músculo diafragma. Hacemos una inspiración forzada y hacemos presión intraabdominal, pensando que estamos contrayendo o activando correctamente el piso pélvico. Esto no es así, no funciona así. La acción del abdomen, me olvidaba. El músculo recto del abdomen tiene y comparte inserción en la sínfisis púbica con el elevador del ano. Entonces puede ser que haya ahí una confusión de activación. Ya lo vamos a ver bien cuando hablemos de cadenas. Entonces, ¿dónde está? Cuando ejercitamos o queremos activar consciente el suelo pélvico, lo que se siente es una contracción que cierra, o sea, que cierra los esfínteres. Esto es una contracción y esto es una relajación. Vemos que se cierra los esfínteres, eleva hacia adentro y hacia arriba todas las aberturas del perine, es decir, el ano, la uretra y la vagina en el caso de las mujeres. O sea, que es un conjunto de una contracción de esfínteres más una elevación de los esfínteres hacia adentro de la cavidad pélvica, o sea que va hacia arriba.
Ahí, los esfínteres. Esa es una correcta activación del piso pélvico. Una forma de identificarlo, que lo vamos a decir en el taller, pero se lo adelanto, es, por ejemplo, estás realizando la micción y en medio del acto cortas. Cortas la micción, eso es una contracción voluntaria de los esfínteres y por ende una contracción del piso pélvico. Como dijo Dani, necesitamos punto fijo para que se contraigan los esfínteres. El punto fijo lo ofrece eh, los demás músculos profundos. Ahí realizamos una contracción voluntaria del piso pélvico. Esto es solamente para identificar, no es para ejercitar, rehabilitar ni nada. Bueno, como ya les venía adelantando, el piso pélvico es un excelente o un punto de relevo muy importante para lo que es el concepto de fascias, que ya lo venimos incorporando desde principio de año con los otros módulos, y de cadenas musculares. Eh, con respecto a las cadenas musculares, por ejemplo, en esta cadena anterior muscular, esta es una vista de perfil del cuerpo humano, vemos una cadena anterior, vemos cómo avanza o sigue su trayecto por el piso pélvico, que es importante para que continúe esa cadena de transmisión de fuerzas o de activación. Vemos como acá va por la parte anterior del tórax, sigue por el abdomen, por los abdominales, y va hacia el perineo pisopélvico. Acá, como yo les decía, el músculo recto del abdomen tiene inserción o comparte en la sínfisis púbica con el elevador del ano. Entonces, tiene mucha relación estos músculos. Por ende, una contracción de los abdominales o del tronco en flexión repercute mucho en el piso pélvico. Entonces, es importante esta zona como punto de relevo o punto fijo para que se pueda realizar bien la acción. También es un punto de relevo para que continúe la fuerza, el recorrido de la cadena. Por ejemplo, acá, bueno, pasa a posterior, en este caso pasa hacia los miembros. Vemos cómo viene la cadena anterior, va hacia el piso pélvico y continúa hacia los miembros inferiores. Esto denota que es importante la zona de relevo. Lo mismo pasa en una cadena posterior y en una cadena lateral. En una cadena posterior, si bien no pasa principalmente por el, el piso pélvico, musculatura del piso pélvico, pero sí pasa por estructuras que competen al piso pélvico, sea sacro, sea perdón, no sacro, sino, porque estamos hablando de músculos, sea músculos que se inserten en el sacro o músculos que se inserten en la pelvis, como el glúteo mayor, algunos abductores, etcétera, que tienen relación con los músculos del perineo. Y el concepto de fascias, bueno, tenemos fascias un poquito más superficiales y un poquito más profundas. Estas fascias superficiales sirven como, bueno, como ya seguramente ya lo han descrito en los otros módulos, la fascia es un tejido que todo lo une y todo lo divide. Es así más o menos la descripción rápida que le puedo dar. Une la parte muscular, las vísceras con vísceras, los músculos con otros músculos, pero a su vez divide y los diferencia uno de los otros. Es así. Las fascias, como ya saben, es un gran elemento de transmisión de fuerzas. Entonces, vemos acá como una fuerza en la pelvis, puede y repercute, no puede, sino que repercute en otras fuerzas que van hacia ascendente. Entonces,
nuestra estructura, que es el piso pélvico, tiene importancia y fundamental en lo que es la transmisión de fuerzas. Al igual acá, esto es con estructuras un poquito capaz más activas, como son los músculos. Esto ya es un poquito más pasivo, porque se trata de, estos son fascias profundas. Esta fascia es fascia tóraco-cervical profunda. Acá tiene relación con el músculo diafragma, con todo lo que es la columna dorsal, con sus estructuras del miocardio. Sí, y va hacia arriba, hacia la zona cervical. Vemos cómo, perdón, dije miocardio, pericardio. Vemos cómo tiene relación con el músculo diafragma y también corresponde a la transmisión de fuerzas. El músculo diafragma divide acá la cavidad torácica con la cavidad abdominal. Entonces, acá están las vísceras abdominales. Este es el músculo zooilíaco. Acá hay fascias que unen a estas vísceras abdominales que pueden traccionar hacia inferior, por ende tracciona las fascias que unen al músculo diafragma y por ende tracciona esta estructura que puede repercutir en la zona cervical. Todo esto, ¿dónde estaba anclado, dónde estaba suspendido? En nuestro piso pélvico. Entonces, un piso pélvico que no está correctamente activado o está en disfunción, podemos ver que acarrea varias disfunciones hacia superior o puede ser también hacia inferior, como en cadenas. Recordemos que acá están los órganos que habíamos descrito, los órganos abdominales, etc. Todo esto está recubierto, unido o diferenciado con las fascias. Bueno, esto es lo que yo le quería contar, de que es importante, y ya que ya dieron todos los otros módulos, que es importante una estructura con respecto a la otra. Vimos piso pélvico, dieron lumbar y pelvis, vieron dorsales, vieron cervicales, y ahora vemos que todo esto no son estructuras separadas, sino que son estructuras que se mueven con respecto, que funcionan, perdón, no que se mueven, que funcionan una con respecto a la otra. Bueno, esta es la parte del taller que lo vamos a dar después con el Dani en la segunda parte. Acá ya terminamos lo que es la parte 1, la parte práctica, la parte introductoria de piso pélvico, la parte más descriptiva, más fina si se quiere. Esto lo vamos a estar subiendo al aula virtual, donde ahí pueden hacer todo lo que es las preguntas, dudas que tengan, que seguro tienen que haber y seguro la tienen que realizar, porque es la forma de que nosotros sepamos que le está llegando la información y saber cómo ustedes las reciben también. Así que no hay ningún problema en que nos consulten. Con el Dani, con el profe Dani y el otro profe Matías Varela, hicimos una guía de estudio que también la vamos a estar colgando en el aula virtual, que es solamente guía de estudio, que es como para que una introducción de lo que estamos dando. Todo lo que sea ampliar el tema y ampliar conocimiento, hay que ir a la bibliografía, que la vamos a dar cuando terminemos el taller. No sé, Dani, si querés agregar algo más acerca de la bibliografía o algún tema. No, básicamente eso, aclarar lo de la guía de estudio, que es algo superficial, si se quiere, que tendrían que indagar y profundizar un poquito más para tener más claro todo esto. Y bueno, creo que se están dando cuenta en el transcurso del año lo importante que es tener claro todos los conceptos anatómicos, ¿sí? Porque es la base en la que se sustenta después todo el análisis de cualquier tipo de movimientos.
Por ejemplo, lo que dijiste vos, saber que el recto anterior comparte zona de inserción con el elevador del ano, bueno, un conocimiento anatómico que después te lleva a analizar toda la funcionalidad y la biomecánica de la zona. Así que, como consejo eso, repasen anato para todo. Y yo sé que esta temática por ahí no es muy abordada en primer año bueno, por los tiempos y por diferentes factores. Así que vean, repasen eso, un poquito de anato. Bueno, Dani, entonces nos vemos la semana que viene para la parte del taller. Perfecto. Chicos, repasen. Eh, Y hagan los cuestionarios, ¿eh? Los que están ah, subidos de todo. Eso está otra bueno para que cosa, nosotros sí, un nos cuestionario. referenciemos de cómo van. No tienen nota, así que no tienen excusa. Un cuestionario, repasen. La bibliografía va a estar en el aula virtual. Es de Kapanji, la parte de piso pélvico. Y es otra bibliografía que agregamos que es Palma, que van a subir el link para que la puedan descargar. Que también ahí está la parte de piso pélvico bastante buena y que les va a ayudar para el taller. Bueno, Dani, Buenísimo. nos Nos estamos vemos la semana viendo. que viene. Dale, corto acá.